de lo que hemos estado viendo ya en la anterior sesión. De manera genérica hemos visto cómo está concebido el concepto, cómo este concepto es la culminación de la representación que tenemos a través de las percepciones. Gracias a Hume ya sabemos que las impresiones e ideas son todos aquellos elementos que nosotros necesitamos para conformarnos una representación concreta tanto del entorno como de los objetos. Cuando ya empezamos a definir a un objeto como tal, es decir, cuando ya tenemos su representación concreta en nuestra mente y queremos acudir a este recuerdo, lo hacemos a través de la invocación del concepto. El concepto ya es una entidad superior de representación porque un concepto puede abarcar varios significados. Si bien el concepto tiene su origen en el desarrollo perceptible, es decir, en lo sensible, después de haberse percibido, almacenado en la memoria, tiene una función inteligible. Porque gracias a esa información que se almacena en la memoria, yo puedo emplear esa información para relacionarlo con otros ámbitos de mi vida. Todo concepto, al momento de ser empleado, deja de ser genérico porque cumple una función específica y gracias a eso, lo que hemos dicho, se rige bajo dos principios. El principio de contenido y el principio de extensión. Bajo el principio de contenido, se nos dice que a mayor contenido, menor extensión. Siempre que vamos a ir en el ámbito del concepto genérico, va a ser casi imposible identificar un particular y de manera inversa. A mayor extensión, menor contenido. Ese flujo que vamos a tener de lo genérico a lo particular y lo particular a lo genérico lo definimos nosotros al momento de construir un mensaje. La extensión y el contenido forman unidad con el concepto y ese concepto es con el que nosotros nos movemos de manera constante. Luego lo que acabamos de ver al finalizar la sesión del día lunes es identificar cómo es que manifestamos el concepto. El concepto se manifiesta a través de los términos. Los términos son etiquetas con las cuales nosotros identificamos la representación de cada objeto que tenemos a través de nuestra experiencia. Gracias al término podemos definir bien y limitar tanto el contenido como la extensión del concepto. Porque recuerden que es gracias a la nominación que tenemos de los conceptos que podemos referirnos a estos en concreto. No es lo mismo, y apelamos al ejemplo que teníamos al principio, no es lo mismo hablar de justicia que hablar de justicia comunitaria, que hablar de justicia boliviana, etcétera, etcétera. Cuando empezamos a añadir ese tipo de especificaciones, es decir, cuando dejamos lo genérico y tratamos de reducirlo a lo específico, empleamos ya el término, la etiqueta que alude al significado de los muchos que posee el concepto. Otro ejemplo con el que habíamos ingresado a este punto es los nombres. Los nombres no son únicos, pueden pertenecer a muchas personas. Los nombres más comunes, Carlos, María, Juan, Pedro, Mario, se hacen únicos cuando hacen referencia a la persona que nosotros conocemos bajo la experiencia. El nombre genérico Carlos para ustedes tiene ya una representación concreta porque uno de ustedes o muchos de ustedes conocen a un sujeto llamado así, pero que cumple una determinada función en el aspecto de su vida. Ya puede ser su amigo, su compañero de trabajo o incluso tal vez algún miembro de su familia. Pero como del cúmulo de todos aquellos que comparten el mismo nombre, ustedes son capaces de identificar a un Carlos en específico, gracias al término. El término hace que Carlos no sea algo limitante. Puede que tenga un segundo nombre, apellidos distintos, número de cédula de identidad distinto,
Son esos elementos que forman parte de la etiqueta del sujeto, del término, que lo hace diferenciarse de todos aquellos que comparten su mismo nombre. Pasa lo mismo con el concepto. Una sola palabra tiene varios significados, y esos significados uno los puede extraer gracias a la etiqueta, gracias al término. Habíamos visto la definición de mesa en clases anteriores, y su definición genérica hace únicamente alusión a un mueble de superficie plana con 4 soportes. No obstante, esa definición para nosotros puede ser bastante genérica y no tener ningún tipo de compatibilidad con la mesa que tengo en la sala, la mesa que tengo en el comedor o incluso la que tengo en el escritorio. Esa representación que yo me hago del objeto y hace posible que yo pueda diferenciar todas las mesas que hay en mi casa es gracias al término. El término le da esa individualidad y el concepto las agrupa. Esa es la dinámica entonces que estamos tratando de establecer al momento de hablar ya de la práctica epistemológica y dejando de lado lo que es la práctica nociológica. Haremos un paréntesis aquí y recordemos. La práctica nociológica se ocupa del origen del conocimiento, cómo es que se conforma, cómo es que empieza a asociarse entre el mundo interior y el mundo exterior, es decir, entre mi mente y el entorno. En la práctica epistemológica esto ya lo damos por hecho. La representación está acá y lo que hacemos con esa representación es básicamente discursar, hablar, predicar algo sobre esa representación. Entonces, la representación es genérica, la experiencia la hace individual. Esa individualidad es con la que nosotros accedemos a ese recuerdo en específico y lo denominamos término. Mesa de la cocina, mesa del comedor, mesa de la sala, la mesa del escritorio. Así vamos reduciendo de manera concreta esos objetos con los cuales al principio nos hemos preguntado y con los que nos hemos vinculado de manera directa, a través de la percepción, después de la percepción, su representación, y ahora lo que estamos haciendo es trabajar la interpretación de esa representación. Las palabras tienen esa finalidad. La filosofía del lenguaje es bastante caótica en ese aspecto porque mucho de lo que representa tiene que ver con esa capacidad. Por favor, escríbame un minuto. Estoy en una clase, por favor, no le puedo atender ahora. Dígame. Hasta hoy no va a ser hasta las 6 para que se tome su trabajo de tesis. Igual, hasta hoy. Mándelo por courier. El jueves es feriado, el viernes yo voy a esperar su documentación. Ya, perfecto, no hay problema. Pero si no, por courier, mándelo a la... Me parece bien. Hasta luego. Bien, una disculpa. A lo que nos íbamos entonces. La representación, después de ser identificada bajo su génesis, cumple esa función de ampliar su significado. Les decía que en la filosofía del lenguaje este campo es bastante caótico porque una sola palabra puede albergar bajo distintos enfoques distintas formas de comunicar. Los propios términos que se establecen tanto en el desarrollo de la ciencia, la academia y el arte, incluso se llegan a confundir porque comparten la misma fonética y a través de la misma fonética uno puede confundir fácilmente el significado con el cual está asociado. Nos ha pasado muchas veces cuando tratamos de comprender algo a lo que estamos incursionando, y ese es un problema porque cuando confundimos los términos bajo sus significados caemos en un doble error. Uno, que el
que elabora el mensaje, es decir, el emisor, no está concretando bien la elaboración de la información que va a transmitir. Y dos, el receptor no está al nivel de la comprensión del mensaje elaborado. Esto también se puede ilustrar en un principio cuando ustedes me manifestaban que no se entendía la exposición que se les dado en principio por la escritura en griego clásico y otro porque no habían comprendido parte de la exposición. Ahí están entonces los fenómenos y los problemas que presenta acudir a la representación a través del lenguaje. Y lo que les decía en la sesión anterior, el lenguaje no solamente se limita al lenguaje escrito y hablado, al idioma. Un idioma es un lenguaje, pero existen muchos más. Habíamos hablado del lenguaje que tiene tránsito, las formas de señalizar las calles, cómo es que se pintan, por qué existe una doble línea paralela en las calles, para qué sirve el paso de cebra, las maniobras que hace el oficial de tránsito, el color del semáforo, los letreros en amarillo, en vivos rojos, todo eso es un lenguaje. Y el lenguaje comunica de manera sistemática la información que quiere transmitir. La finalidad de un lenguaje es servirse del término, y el término representa. Y no olviden que la representación lo hemos visto con Hume. La representación es un cúmulo de ideas e impresiones. ¿Para qué? Para generar conciencia y pensamiento. De eso se sirve el lenguaje, porque gracias a esta asociación que se tiene de conciencia y pensamiento, uno puede identificar un objeto en concreto. Y ese objeto en concreto se asocia con otros similares, pero es único a través del término. En síntesis y en resumen es lo que hemos estado hablando ya en estas últimas 3 clases y a lo que hacemos referencia también con la definición del concepto a través de sus principios de contenido y extensión. De nuevo recaemos en el problema de los universales, porque el nominalismo y el realismo siguen con esa pugna de poner sus principios por encima del otro, pero si ponemos atención ya al desarrollo de la práctica epistemológica, esta dualidad y este problema aún sigue vigente, porque el origen del pensamiento nos habla necesariamente de abstraer cualidades materiales del objeto, pero esa abstracción lamentablemente queda sujeta a la interpretación del individuo, de la mente. Y así, de esa forma, entonces, no tenemos una definición clara de cuál es el origen básico, ¿no?, para sustentar la existencia de algo, si bien por la percepción o únicamente bajo la representación de la mente. ¿Qué es lo que tengo en el cerebro? Información que me transmite el objeto o información que yo abstraigo del objeto. Es un problema que a día de hoy no tiene solución, porque es difícil establecer esa línea o esa ruta específica para identificar el conocimiento. No sé en concreto si es el objeto el que está transmitiéndome todos sus atributos y cualidades o soy yo quien estoy abstrayendo sus atributos y cualidades. ¿Dónde queda entonces la dinámica que establece que el origen del pensamiento es meramente material o meramente ideal? Difícil de comprender y en una postura bastante madura para que uno pueda tomar una posición sobre esto. Lo único que podemos hacer es comprender cómo entre ambos polos podemos llegar a utilizar la representación tanto del concepto como del término, porque el concepto es genérico, el término es particular. No obstante, lo particular y lo genérico forman parte de una unidad. Ese concepto, esa palabra, que nos habla de muchos significados que nosotros compartimos a través del idioma. Y el idioma que nosotros compartimos lo hacemos a través de 2 vías, el escrito y el verbal.
Entonces, ya entrando en materia, habíamos dicho en la última sesión que el lenguaje escrito nos da la facilidad de utilizar signos. Los signos son las representaciones externas con las que nosotros estamos constantemente relacionándonos. Es todo aquello que representa algo distinto de nosotros mismos. Uno como individuo no necesita una representación porque se autopercibe, es consciente de su existencia, pero sí necesita un signo para reconocer al otro. Por eso necesitamos conocer el nombre del otro, su estado de ánimo, su número de celular, sus redes sociales. Todo eso es un signo, es una representación. Esa representación hace que yo como individuo pueda identificar al otro, a los demás. Ahora, dentro de esta determinación del signo, encontramos dos variantes, el signo natural y el signo artificial. Si bien el signo representa al otro que es ajeno a mí, el signo natural es aquel que establece el vínculo directo entre el objeto y su nombre. Tengo al frente de mí un bolígrafo, directamente lo identifico. ¿Por qué? Porque el nombre le pertenece al objeto y el objeto que hace para pertenecer al nombre, pues está agrupando toda la estructura. Punta, mina, eh, el portamina, la tapa. Toda esa composición del objeto hace que yo lo reconozca con el nombre de bolígrafo, incluso el mismo color. El signo artificial ya tiene que ver por convención de entidades, de nombramiento de entidades. El amor, la amistad, los valores, la justicia, todo aquello no tiene un asidero físico. Tiene una idea genérica de representación en la cual uno va compartiendo ese criterio. Nosotros tenemos la idea de justicia de que es repartir o solucionar un conflicto entre las partes iguales y sobre eso entonces nosotros nos imaginamos que algo parecido va a suceder cuando acudimos o cuando exigimos el uso o el servicio de la justicia, el amor lo propio, la amistad lo propio. Su nombre tiene que ver por convención, por pacto social, no por descripción o asociación de elementos y atributos físicos materiales. Si un signo entonces se acomoda tanto como natural o artificial, ahí está destacando esto que yo determino término. Y el término es con lo que yo le extraigo algo al concepto. Por eso su definición. Para que esto sea asequible a mí, lo hago gracias a esa operación. Bajo la visión clásica que tiene tanto Platón y Aristóteles, el concepto es algo universal, porque gracias al concepto se asocia toda la experiencia del mundo, y en ese sentido es natural, porque todos pertenecemos a esa representación perfecta. Bien. Consolidaremos entonces esta exposición. La anterior clase, ya por la atención que requería en el policlínico, no le he dado tanto énfasis, pero ahora volviendo a la exposición de la sesión anterior, me gustaría conocer cuáles son sus dudas. ¿Se está comprendiendo esto? ¿Cuál es la dificultad? ¿Cómo es que nos está yendo? Los escucho. Janet, sus dudas, por favor. Lisa, buenas noches. Todo claro, Lick. Bien. Carlos, Mónica, Miguel,
estimo que nos está yendo bien entonces. Por lo general, entonces, ya después de que tenemos esta idea de cómo los conceptos empiezan a formar parte ya de los elementos con los que construimos un mensaje, los acomodamos directamente hacia los problemas que con frecuencia nos enfrentamos o resolvemos todos los días. Siempre cuando vamos a interactuar por primera vez en un entorno distinto, nos vamos a preguntar por los problemas de origen y de transformación. Cuando nos planteamos problemas de origen, tratamos de identificar la naturaleza de los elementos con los cuales nos estamos relacionando, su esencia, la forma en la que yo los percibo, es decir, su intención, la necesidad y la indeterminación. Todo aquello que me pregunto acerca del origen, del estado del objeto con el cual me estoy vinculando, tiene que ver con el problema de origen de la epistemología que involucra naturaleza, esencia, intuición, necesidad e indeterminación. Cuando hablamos a través de la naturaleza, de nuevo ahí apelamos a lo fisiológico, a lo material, a la esencia, a su funcionalidad, a la intuición, con qué otro elemento lo puedo relacionar. Si tengo un bolígrafo en el escritorio y un lápiz o un libro, lo voy a vincular porque voy a utilizar tal vez el bolígrafo para rayar el libro o algo por el estilo. Ahí estamos utilizando los atributos que hemos identificado con aquello que yo creo que sirve. La necesidad tiene que ver con la utilidad que yo le voy a dar. Y la indeterminación para reconocer que existen elementos de ese objeto que yo no voy a llegar a comprender o que simplemente voy a ignorar. La presencia de muchos objetos para nosotros se da por indeterminación, porque no nos despierta el interés, no nos da esa curiosidad de querer comprender cómo es que éste ha llegado a ese punto. Entonces los problemas de la epistemología de origen nos plantean cuestionamientos sobre el objeto, la presencia del objeto. Inmediatamente después tenemos los problemas que plantea la epistemología a través del enfoque de la transformación. Es decir, una operación básicamente de contraste. Porque lo que buscamos con el problema de transformación es tratar de identificar cuándo existe un cambio cualitativo y cuantitativo en un objeto o espacio. Cuando hablamos de cambio cualitativo, podemos acudir a la experiencia que tenemos con el objeto. Por ejemplo, nuestras primeras experiencias para conducir un automóvil tienen que ver con la transformación cualitativa. En principio vamos a necesitar mucha atención y bastante cuidado para conducir, pero a medida que esto se vaya desarrollando en mí como una habilidad, el cambio va a ser cualitativo, es decir, ya lo voy a internalizar, voy a hacer parte de mí todas esas operaciones que necesito para encender el automóvil, hacerlo partir, cambiar su caja de velocidad e insertarme directamente en la calle y afrontar el tráfico. Ahí soy consciente del cambio cualitativo que tengo de mi habilidad para conducir. La idea de transformación bajo el mismo enfoque de cambio cuantitativo tiene que ver al principio, cuando el instructor de la autoescuela me enseña cómo meter la llave, cómo ajustar el asiento, cómo hacer el encendido del motor, cómo vincular primero el embrague, el acelerador y el freno. Lo que voy haciendo es cuantificar la información que estoy haciendo en pasos, en procedimientos. Tanto los problemas de transformación bajo lo cualitativo y lo cuantitativo
van a dar como resultado la experiencia. Cuanto mayor sea mi experiencia, entonces más significativo va a ser en el repertorio de habilidades que tengo. Y con la experiencia ya voy a poder resolver problemas que son habituales en ese ámbito. ¿Cuáles son los problemas habituales en el desarrollo de mi habilidad de conducción? Primero, que se me apague el motor. Segundo, puentear en la ciudad de La Paz. Tercero, tratar de meterme en el tráfico, pedir espacio. Esos son problemas que yo puedo resolver, es decir, contenerlos. A eso se refiere la contingencia. Y gracias a esa contingencia yo puedo determinar una acción. ¿A qué me refiero? Que cuando voy a estar en el automóvil, si alguien me va a chocar y necesito que me respalde para que se asuma los gastos de la reparación del choque, voy a llamar a un oficial de tránsito, voy a parar mi movilidad. Todo eso tiene que ver con la contingencia y determinación. En el caso de ustedes, en el ámbito de la música, lo propio con el instrumento. Todos ustedes que saben ejecutar un instrumento han partido de la idea de transformación bajo el cambio cuantitativo. Han tenido que aprender las partes del instrumento. Después de dominar las partes del instrumento, recién pueden ejecutar las notas que pueden sacarle al instrumento, el cambio cualitativo. Ahora que ya son profesionales y que pueden ejecutar el instrumento de bastantes formas y representando distintas obras, el cambio es cualitativo. Su experiencia queda consolidada, la contingencia y la determinación de la misma forma, porque ustedes saben cómo responder cuando su instrumento está desafinado. ¿Qué tipo de cambios y arreglos le van a hacer a la ejecución de la pieza que están desarrollando? Vemos entonces aquí que los problemas que nos plantea la epistemología en un principio de origen y de transformación tienen que ver ya con esa capacidad de representación que nosotros poseemos. ¿Alguien ha levantado la mano? Adelante. Adelante, adelante. ¿Alguien ha levantado la mano? ¿Nadie? Bien, entonces ya, para ir redondeando esto, voy a pasarles el link del video que quiero que veamos. Y mediante esto vamos a hacer ya un ejercicio con este contenido que estamos desarrollando en la clase. Está en el chat de la sala y lo estoy subiendo al grupo ahora. Lo voy a ir reproduciendo. Sé que no se escucha el audio, pero ustedes en sus dispositivos lo pueden ir también reproduciendo, por favor. Tienen todos, ¿no? ¿Qué es el arte? ¿Qué es una obra de arte? ¿Cómo son los artistas? Ninguna de estas preguntas tiene una respuesta fija. Depende del tiempo y el lugar en el que preguntemos. El arte es la institucionalización de una parte de la experiencia estética, donde encontramos ciertos productos, obras de arte, producidas por ciertas personas, artistas. Les repito, sé que no se escucha el audio, pero les he enviado el link. Se escucha. ¿Se escucha? Se escucha, Luisa. Ya. Entonces lo No se escucha. veremos desde el principio. ¿Qué es el arte? ¿Qué es una obra de arte? ¿Cómo son los artistas? Ninguna de estas preguntas tiene una respuesta fija. Depende del tiempo y el lugar en el que preguntemos. El arte es la institucionalización de una parte de la experiencia estética, donde encontramos ciertos productos, obras de arte, producidas por ciertas personas, artistas. El concepto de arte, como lo conocemos hoy, tiene orígenes históricos en la modernidad y geográficos en Occidente. La historia de Occidente nace en Grecia. Allí existía el concepto de tecné, que abarcaba todas las habilidades empíricas, tanto las manuales como las mentales. Este concepto igualaba tanto artesanos como médicos, como escritores, como cocineros. Por otro lado, se encontraba la musique, la inspiración divina. Aristóteles
2 siglos más tarde, afirma que arte es hacer algo bien hecho, cuando de la fusión entre el pensar y el hacer nacen nociones universales, y afirma que las artes son miméticas, es decir, que imitan a la realidad. En Roma y la Edad Media, por arte se entiende básicamente la posesión de una destreza o habilidad indistintamente de carácter mental o manual. La distinción entre artes liberales, como la poesía, y las artes vulgares, como la artesanía, la pintura y la escultura, establece una gradación valorativa que desdibuja el estatus alcanzado en la antigua Grecia. En el Renacimiento, los atributos del dios cristiano como creador de la Edad Media pasan a predicarse a una clase de hombres, los artistas, y ahí encontramos la división entre arte y artesanía, en la que el artista adquirió un mayor prestigio social junto al poeta, estableciéndose como un ser semidivino. Las obras van adquiriendo, por otro lado, valor mercantil. Aparecen las academias de arte donde se enseñaba el nivel de las ciencias y se empiezan a realizar exposiciones públicas. En la modernidad, Revolución Industrial, Revolución Francesa, libertad, guillotina, igualdad, fraternidad, bueno, ahí surge la noción de obra de arte tal como la conocemos hoy. El arte alcanza su autonomía. Las bellas artes son una esfera más, independiente de la iglesia, de la ciencia, del Estado y de la vida cotidiana. Las obras de arte son pensadas y creadas por primera vez como obras de arte. El artista las realiza por independencia y después busca a alguien que las contemple, en silencio, desinteresadamente, en instituciones específicamente creadas para tal fin, los museos y las galerías. Nace también la crítica de arte, que las valora y las jerarquiza. El soporte filosófico principal es el idealismo kantiano, que nos muestra la belleza como productora de un alto valor espiritual. Al mismo tiempo se desarrolla el capitalismo, que nos muestra el arte como productora de un alto valor material. Bueno, al fin, siglo XIX, llegamos a la noción de arte, espiritual, universal, contemplativa, objetual y sobre todo rentable. Pero esto no se parece en nada al arte como lo conocemos hoy. El arte cambió mucho y sigue cambiando. Las vanguardias, la reproducción técnica, las obras abiertas, el cine, el público como usuario, la relación con las ciencias, internet, todo cambia muy rápido. Bien, como acabamos de ver, el concepto de arte es bastante amplio. No solamente nos lleva al ámbito musical, sino también a la literatura, a la pintura, a la arquitectura, incluso a las ingenierías. Por esta práctica constante que nosotros tenemos, por querer manifestar aquello que nos despierta el interés a través de la contemplación, significa esa experiencia que yo logro concretar al momento de ejercer un juicio sobre la obra del arte. Pero recuerden que para ejercer juicios, es decir, para que nosotros tengamos esa potestad de poder comunicar algo, lo hacemos a través del concepto. Es el concepto el que nos facilita los elementos para emitir juicio. En todo este corto video de 3 minutos, estoy seguro que por lo menos ustedes están con la interrogante de al menos 3 términos: mimesis, techne. Son términos que creo que no se nos enseña con mucha equidad en el momento del desarrollo de la universidad, mucho más en el colegio. Pero esa forma de transmitir contenido con alto grado de complejidad apela a nuestra capacidad que nosotros tenemos para comunicar algo. Volvamos a ver el mismo video y de nuevo reconozcamos, seamos mucho más conscientes de aquello que nos está transmitiendo. Atención en principio al concepto con el cual se nos está hablando. Se nos está hablando de arte, no se nos está hablando de techne, no se nos está hablando de mimesis, de poesía, de Platón, de Aristóteles. No, se nos está hablando de arte. ¿Qué es lo que se entiende por arte? Y vean cómo solo un pequeño fragmento de los muchos que hay en internet nos toman 3 minutos. Arte no toma ni medio segundo de pronunciación fonética, pero explicar lo que es arte mínimamente nos lleva a un desarrollo de 3 minutos. Contemplemos de nuevo.
y vemos de esta forma qué tipo de concepto es con el que estamos trabajando. ¿Qué es el arte? ¿Qué es una obra de arte? ¿Cómo son los artistas? Ninguna de estas preguntas tiene una respuesta fija. Depende del tiempo y el lugar en el que preguntemos. El arte es la institucionalización de una parte de la experiencia estética, donde encontramos ciertos productos, obras de arte, producidas por ciertas personas, artistas. El concepto de arte, como lo conocemos hoy, tiene orígenes históricos en la modernidad y geográficos en Occidente. La historia de Occidente nace en Grecia. Allí existía el concepto de tecné, que abarcaba todas las habilidades empíricas, tanto las manuales como las mentales. Este concepto igualaba tanto artesanos como médicos, como escritores, como cocineros. Por otro lado, se encontraba la musique, de inspiración divina. Aristóteles, 2 siglos más tarde, afirma que arte es hacer algo bien hecho, cuando de la fusión entre el pensar y el hacer nacen nociones universales. Y afirma que las artes son miméticas, es decir, que imitan a la realidad. En Roma y la Edad Media, por arte se entiende básicamente la posesión de una destreza o habilidad indistintamente de carácter mental o manual. La distinción entre artes liberales, como la poesía, y las artes vulgares, como la artesanía, la pintura y la escultura, establece una gradación valorativa que desdibuja el estatus alcanzado en la antigua Grecia. En el Renacimiento, los atributos del dios cristiano como creador de la Edad Media pasan a predicarse a una clase de hombres, los artistas, y ahí encontramos la división entre arte y artesanía, en la que el artista adquirió un mayor prestigio social junto al poeta, estableciéndose como un ser semidivino. Las obras van adquiriendo, por otro lado, valor mercantil. Aparecen las academias de arte donde se enseñaba el nivel de las ciencias y se empiezan a realizar exposiciones públicas. En la modernidad, la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, libertad, guillotina, igualdad, fraternidad, bueno, ahí surge la noción de obra de arte tal como la conocemos hoy. El arte alcanza su autonomía. Las bellas artes son una esfera más, independiente de la iglesia, de la ciencia, del Estado y de la vida cotidiana. Las obras de arte son pensadas y creadas por primera vez como obras de arte. El artista las realiza con independencia y después busca a alguien que las contemple, en silencio, desinteresadamente, en instituciones específicamente creadas para tal fin, los museos y las galerías. Nace también la crítica de arte, que las valora y las jerarquiza. El soporte filosófico principal es el idealismo kantiano, que nos muestra la belleza como productora de un alto valor espiritual. Al mismo tiempo, se desarrolla el capitalismo, que nos muestra el arte como productora de un alto valor material. Bueno, al fin, siglo XIX, llegamos a la noción de arte, espiritual, universal, contemplativo, objetual y sobre todo rentable. Pero esto no se parece en nada al arte como lo conocemos hoy. El arte cambió mucho y sigue cambiando. Las vanguardias, la reproducción técnica, las obras abiertas, el cine, el público como usuario, la relación con las ciencias, internet, todo cambia muy rápido. Bien, señores. ¿Qué es lo que podemos rescatar del concepto de arte que acabamos de ver? ¿Dónde se encuentra el planteamiento, primero, del concepto como tal y luego a través del término? ¿Qué es el arte? Según el material audiovisual que acabamos de ver o contemplar. ¿Alguien? Vamos. Buenas noches. Adelante. Bueno, de acuerdo al video, ha ido evolucionando, ¿no? Y con el tiempo ha ido cambiando. Bueno, como que más como que decía algo que está bien hecho. Posteriormente ha tenido una evolución, ¿no? Que ha sido más mercantil y de acuerdo a la edad que se encontraba diferentes épocas de la tierra, en la Edad Media ya más a los religiosos y demás, ¿no? Hasta la época moderna, que la época es mercantilizada. Eso lo sincero. Okay. Sobre esa interpretación que nos acaba de dar Rani, podemos prestar atención a dos elementos.
Lo perfecto siempre va a ser objeto de interés del arte. La perfección en la época antigua tenía que ver con el desarrollo de habilidades, y en la época media esas habilidades, esa perfección, la tenía naturalmente Dios. Por eso el arte estaba abocado directamente a la religión. Juan, tienes la palabra. Buenas noches, licenciado. Hablando del arte, no sé si hay una curiosidad allí en algunas esculturas. Normalmente las religiosas, por ejemplo, Cristo de limpias, hay vírgenes que lloran, la Virgencita que llora, el Cristo de limpias de aquí de Cochabamba que empiezan a sangrar, se habla. Bien, no lo hemos terminado de escuchar, pero pues, cada obra de arte tiene cierta particularidad, porque recuerden que refleja algo. Está transmitiendo, cada obra de arte tiene una estructura, una composición. Y esa composición nos habla de lo que trata de comunicar. Esa perfectibilidad que me impresiona, que deja un fuerte sentir perceptivo que yo trato de comunicar. El arte, como acabamos de ver, está relacionado con la mimesis. La mimesis es la reproducción del entorno, la imitación del entorno, y parte de las artes miméticas nos lleva al desarrollo del teatro. Y el teatro, para su ejecución, se sirve de la música. La música hace una representación física del entorno. Muchos de los instrumentos musicales están relacionados con la forma de interpretar algún tipo de sonoridad del ambiente. Los instrumentos de cuerda, los instrumentos de viento, los instrumentos de percusión hacen una reproducción del ambiente, del sonido de la naturaleza del ambiente. Y la mimesis trata de esa forma de reproducción que tenía la civilización griega clásica. Ahora, tanto para la reproducción de la música y de los actos, se utiliza la técnica, aquello de lo que habíamos hablado en principio, que era difícil de comprender. La técnica, señores, para nosotros es todo aquello que agrupa paso por paso la ejecución de una acción. Existe una técnica en absolutamente todas las acciones que nosotros desarrollamos, desde freír un huevo hasta ponernos la ropa, la forma en la cual desarrollamos nuestro trabajo. La técnica, por ejemplo, con la que yo desarrollo la clase tiene que ver con hacer un feedback de la sesión anterior. Le dedicamos ahí un espacio de por lo menos 10 o 15 minutos para recuperar una síntesis de lo que hemos hablado la sesión previa, para no estar desconcertados, no perder el hilo, o bueno, tratar de no perder el hilo de exposición que estamos siguiendo. Eso es una técnica. Y la tecnología está fuertemente vinculada con la técnica, porque a través de la técnica, la tecnología hace más fácil nuestra existencia. Usar un taladro, un microondas, una licuadora, nos ahorra esfuerzo, tiempo y recursos. Esa es la finalidad que tiene la tecnología. La ciencia como tal es lo que vamos a ingresar después, ya en la siguiente unidad. ¿Cuál es la diferencia radical que existe entre ciencia y academia? La ciencia está enfocada en facilitarnos la existencia a través de la tecnología. La academia a desarrollar y despertar nuestro sentido de imaginación a través del arte. La tecnología y el arte son el material básico con el que desarrollamos la civilización.
De nada nos sirve la tecnología si no podemos desarrollar el arte, porque el arte es lo que recrea el pensamiento. Y el arte está vinculado en absolutamente todas las facetas de nuestra existencia, en elementos mínimos, todo aquello que nos ayuda a congraciar un momento de serenidad y paz, se le atribuye al arte. Ahí entonces reviste su carácter místico, y muchos están intentando vincular la práctica o el desarrollo del arte con algún tipo de matiz esotérico. Pero ya bajo la estricta visión académica es momento de tratar de separar estos límites que se nos presentan, porque es necesario respetar la producción del conocimiento científico y la producción del conocimiento académico. Comparten el mismo espacio, pero no son lo mismo. La ciencia, como ya se nos acaba de explicar, tiene que ver más que todo con la reproducción de fenómenos físicos. La academia nos habla ya del efecto fenoménico metafísico de lo percibido. Bien, señores, avanzaremos entonces. Ya, como acabamos de ver, el concepto está apelando bajo innumerables formas a distintos términos que conforman el repertorio de sus significados que agrupa. Arte, ya bajo el concepto histórico, el término de arte a través de la historia lo podemos definir mínimamente en 4 etapas: el antiguo clásico, el medieval, el moderno y el contemporáneo. Esta forma entonces, señores, la disculpo porque están instalando aquí una mampara. Pero esta forma de comprender el concepto de arte bajo la perspectiva, la óptica de la historia, nos está dando por lo menos 4 términos. Esos 4 términos están abarcando un conjunto de desarrollo artístico que va a diferir uno del otro. Ahí la historia del arte es completamente compleja. Y de nuevo aquí otro dilema. No es lo mismo acudir al término historia del arte que hacer del arte una historia. Ese juego de palabras, ese vínculo, esa relación del que uno es consciente, le lleva a otro tipo de práctica. Vean cómo el término ahí empieza a jugar con el significado que alude. El concepto tiene muchos términos, y esos términos son etiquetas. Esas etiquetas se pueden combinar de la misma forma en la que yo combino mi ropa, de la misma forma en que yo combino los colores, de la misma forma en la que yo combino mi estilo de música. Aquí imagínense lo complejo que es emplear un lenguaje para elaborar un mensaje. Parece sencillo, para nosotros incluso puede pasar desapercibido y puede perder relevancia. No obstante, vemos que no es así. Somos conscientes de que la elaboración misma del mensaje demanda un alto grado de abstracción, y ese grado de abstracción también hace que nosotros elevemos la complejidad del pensamiento que estamos tratando de comunicar. Esto es epistemología. Puede que sea distinto a las materias que ustedes están llevando, como canto, etnomusicología o legislación. ¿Cómo es que ustedes pueden lograr ese desarrollo de conciencia de cuándo están desarrollando una materia y cuándo otra? Debido a la información con la cual se están vinculando a la materia. De manera constante, entonces, el término, el concepto, el origen del concepto, es decir, la representación, empieza a tener un eco para nosotros. Y ese eco hace que nosotros podemos asociar
muchos más elementos complejos cuando hablamos, no solamente de la música, no solamente de la pintura, sino también de la experiencia sistematizada que tenemos y a través de la cual nosotros conformamos nuestra identidad. Parte de nuestra identidad tiene que ver con la herencia cultural, las tradiciones. Todo ese cúmulo es una representación de lo que conlleva entonces la manifestación de mi existencia en el entorno. Mi sola presencia es una representación de mi núcleo familiar, y ese núcleo familiar tiene que ver con la herencia que yo tengo de la educación, del conocimiento, de los saberes. Y ahí no solamente estamos hablando del ámbito académico-científico, sino también del ámbito personal, de la actividad psíquica como tal. El problema del alma, algo que se ha desligado completamente de la nociología y la epistemología, habla en cierto sentido de esa forma que yo tengo de representarme el mundo. De la forma en que yo represento el mundo, desarrollo mi existencia, decía Spinoza. Es un elemento complejo con el cual nosotros vamos desarrollando ya nuestra existencia y, como hemos visto, vamos identificando a través de esa existencia los problemas del bien, los problemas del mal, pero antes de esto, los problemas de origen y de transformación. Luego que afrontamos los problemas de origen y de transformación, tenemos el planteamiento de las ideas del bien y del mal, porque ya tenemos una base de lo que significa y representa ese objeto como tal. Si esa representación yo la empleo en determinadas acciones, voy a empezar a cuestionar si mi acción es buena o es mala, si es productiva o es nociva. Nuestras ideas de bien y mal constantemente se ven modificadas por nuestra experiencia divina. La estructura encefálica que nosotros tenemos nos obliga a reconocer todo aquello que nos beneficia como bueno y todo aquello que nos perjudica o nos hace más complicada la existencia como malo. Es una tendencia natural y esa tendencia natural nosotros la explotamos a más no poder, porque nuestro sistema de valores va modificándose de manera constante. Por eso le sonreímos a las personas que nos sonríen y le gritamos a las personas que nos tratan mal. No solamente un capricho o que la persona ha cambiado conmigo, sino porque su comportamiento ya me es nocivo, no me es beneficioso. Ese es un problema axiológico del cual muchos no somos conscientes. La idea del bien y el mal nace de mí, de mi percepción de la acción de otros sobre mí. En cuanto percibo un cambio de un sujeto, del ambiente, de cualquier objeto, esa idea de bien y mal transmuta. Y esa transmutación tiene un principio biológico y neurológico también. Y es que el cerebro siempre va a buscar preservarse, justificar su preservación. Por eso, en toda nuestra historia de vida nosotros somos los protagonistas. Y en cada tragedia nosotros somos las víctimas. Por muy diferentes que se narren los eventos, nosotros vamos a identificarnos siempre bajo esa perspectiva. Y es que nuestra idea de bien y mal tiene que ver con esa condición natural que yo tengo, de preservarme. Y aquí vamos a ingresar un poco al ámbito psicológico. Cuando mi idea de bien y mal está completamente vinculada a mi identidad, tengo una plena conciencia del desarrollo de vida. Y este desarrollo de vida para mí, en nivel óptimo, se concibe en psicología bajo el concepto de autoestima.
es mi autoestima la que reafirma esas acciones. Y cuando ésta decae y entro en cuadro depresivo, empiezo a cuestionarme de manera tan radical que llego a un cuadro de depresión. Y la depresión, como ustedes conocerán, tiene como consecuencia el suicidio. En la medida en que ustedes modifican su sistema de creencias, justifican su existencia, están reafirmando su idea de bien, están justificando su existencia. Esa justificación habla de un desarrollo óptimo de su autoestima, porque no se están perdiendo directamente en evaluación, en desmedro de su propio desarrollo, porque están justificando de manera plena cada acto que están desarrollando en el ámbito, en el contexto, en la familia, en el trabajo, en donde ustedes interactúan con otras personas. Quedaremos aquí en el desarrollo de nuestra sesión del día de hoy. Abro el espacio para preguntas que ustedes tengan. Si no es así, cerramos de plano la sesión del día de hoy. Nos encontramos el próximo lunes. Recuerden que ya tienen la lectura, las directrices para resolver la lectura que se les asignaron en plataforma. Va a ser la misma que la anterior, que escriban una síntesis de aquello que han comprendido sobre el subtítulo que les toca leer. Pónganle atención porque aquí ya estamos hablando de actividad mental mucho más compleja y es necesario que para eso tomemos en cuenta los elementos también que acabamos de ver el día de hoy. Si no hay preguntas entonces que resolver, cerramos la sesión del día de hoy. Bien, en efecto, entonces, les deseo un buen fin de semana, un buen feriado. Nuestros reencuentros el próximo lunes. Permiso, buenas noches. Buenas noches, licenciado, igualmente.